Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Licenciada Ivana, licenciada Gabriela, ¿qué tal están? Maestra Emma, bienvenidas. Gracias. Bueno, Bien, para comenzar con la asesoría voy a ceder la palabra a maestra Emma para que pueda ella dar la retroalimentación metodológica, porque tiene ahí unos compromisos que atender para efectos que pueda evacuar este tiempo. Maestra Emma, bienvenida. Son suyos los buenas, micrófonos. muy buenas noches, un gusto verles. Gracias, maestro, por darme la palabra. Ahorita estaba así como estructurando lo que voy a decir sobre este punto. He revisado, bueno, me voy a enfocar en el capítulo 2, haciendo la recapitulación de los acuerdos que llegamos, que era la entrega del capítulo 1, ya para revisión del maestro, como ese cierre del capítulo. Y el capítulo 2 que era para ver esos avances que ustedes han presentado como su mini propuesta, por decirlo, y podamos continuar trabajando sobre esa base y que ustedes puedan entregarnos como esos pequeños pasos que vayan dando y de esa manera dar una retroalimentación efectiva. Entonces, voy a hacer referencia en primer lugar a aspectos muy puntuales para después proyectarles y decirles que considero que hay que mejorar en algo específico. Decirles que primero las fortalezas que tiene el documento. En el capítulo 2 vemos una identificación de fuentes doctrinales, el tema incluso de mencionar algunos autores importantes para tener esa solidez en la fundamentación teórica que es la base. Incluso yo le mencionaba al maestro antes de iniciar que uno de los aspectos que en una asesoría yo hice referencia es el hecho de que no podemos venir y querer estructurar un capítulo 2, un capítulo 1, un capítulo peor, el 4, sin visibilizar esas fuentes científicas que serán la piedra angular para su posterior análisis. Entonces, viendo su propuesta, tenemos fuentes doctrinarias y jurisprudenciales incluso de estas instituciones y no de, como dicen aquí, en lenguaje coloquial, no son fuentes pajaritos, sino que son fuentes, perdón, de alto nivel. Hacen esa referencia del acceso a la justicia, específicamente como una base clave de lo que decíamos en su momento a partir de la propuesta que yo les dejaba por allá. El acceso a la justicia eh, como ese derecho, posteriormente la conceptualización, los principios, es una de sus categorías. La reparación integral y el tema del feminicidio. Fíjense que ahí yo tengo una inquietud y no sé, la dejaré allí en el tintero para cuando el maestro desde su retroalimentación. Como estamos construyendo, así que no se preocupen, no se me vayan a estresar, pero sí lo veo de esta forma. El derecho de acceso a la justicia, podríamos colocar después el feminicidio como una escalera y a partir de que se produce el feminicidio, solo de cambiar de lugar. La reparación integral, no sé, se me ocurre en esa vía y tenemos derecho de acceso a la justicia, su conceptualización podría ser después el acceso a la justicia como un derecho humano, no sé, y se me ocurre, y después como los principios y nociones generales del acceso a la justicia para generar como una escalera de lo general a lo particular, pero valoremoslo, veámoslo cuando ya tengamos más carnita, por decirlo así, del documento para tomar esas decisiones. Ahora bien, ¿qué otro de los aspectos se ven importantes en esta parte? Hay una estructura, hay un inicio, hay un avance hacia los elementos, como lo he mencionado, solo es esa valoración de subir o bajar uno,
un renglón y hacen esa mención del feminicidio junto con las víctimas indirectas que lo conversábamos en la sesión pasada y que es importante para este punto que estamos analizando y que es una de sus beneficiarios. Y en este marco vemos fuentes que no son fuentes antiguas y tengan presente esto y les sugiero que lo noten. Como un criterio de inclusión, pueden ustedes definir desde la visión de la bibliografía que sean fuentes que no tengan más de 5 años, cuando hablamos de aspectos doctrinales, revistas o informes que sean de 5 años. Y es decir, que ese es el criterio de inclusión y el criterio de exclusión sería aquellos que tengan más de 5 años para generar como una línea de tiempo de lo más propicio. ¿Qué aspectos de mejora? Bueno, podríamos en algunas frases, son algo extensas, se puede generar como esa revisión de la puntuación para mejorar la claridad y la fluidez del apartado. Y se recomienda también que evitemos frases como es que o ahora bien en exceso, porque recordemos que es un instrumento científico, es un instrumento técnico, como les decía a unos chicos la semana pasada, es técnico jurídico y ustedes deben de potenciar ese lenguaje. Repeticiones, lo anterior implica que podrían sustituirlo, hay que valorar otro tipo de conectores para hacer referencia sobre ese punto. Me gustó que no incluyeron los datos estadísticos como lo conversamos, entonces es necesario tener ese punto muy, muy, muy presente. Hay que cuidar algunas transiciones, porque parecen, y yo sé, es un borrador, pero para ello estamos acá para dar este tipo de retroalimentaciones y ustedes se las lleven, las analicen y cuando ya estén redactando las tengan presentes. En ese traslado, por decirlo, cuando hacen referencia de la debida diligencia a las barreras estructurales, podríamos como tener un conector o algo de conexión para evitar de que no se vea como muy abrupto y el lector se queda, ¿qué pasó acá? ¿Verdad? Entonces creo que por ahí podríamos hacer como esa mención. Y ahora sí, maestro, voy a proyectar, em, quiero ver, sí, tengo acceso. Permítanme porque tengo abiertos. Aquí está. Ustedes hicieron el prototipo. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá con el prototipo? Me recordaba cuestiones informáticas, hombre, eso yo me quedé, ¿qué pasó acá? Bueno, en el capítulo 2 me gustó acá que hacen referencia a ustedes de una conceptualización del derecho a la justicia. Lo que les digo, hay muchas fuentes, y se les olvidó el puntico, hay muchas fuentes de autores, y eso es lo que se requiere. Porque yo soy franca y el maestro no me va a dejar mentir. Uno de los aspectos que resalta mucho los miembros de comisión, incluso lo dicen y felicitan, es el hacer la referencia. Miren, me encantó su capítulo 2 porque se visualiza que ustedes han investigado, que han entrado a los y recursos institucionales, entre otros, para efectos de generar este contraste de diferentes visiones. Lo que sí podríamos quizás como potenciar un poquito más para que no se vea, perdón, que no se vea como solo el colocar estos conceptos, sugiero, es aquí, porque ustedes dicen, por otro lado, dicha categoría es concebida como el derecho de las personas. Podríamos hacer mención. A partir de de los autores antes mencionados, es, eh, es importante señalar y extraer como esos elementos clave para potenciar la relevancia que tiene el concepto en sí. Y a partir de ahí, ustedes ya introducen, y eso me pareció muy bien, es decir, dice, y ustedes hacen referencia con la respectiva cita, el Instituto Interamericano y todo. Ahora bien, acá sí me parece interesante este punto, pero recordemos que el cierre tiene que ser de impacto.
Y si ustedes recuerdan, yo les hacía referencia en cuál definición nos vamos a decantar de las tres o cuatro que ustedes han colocado ahí. Entonces, aquí podría ser un cierre, porque más parece que están concluyendo. Entonces, podría ser a partir de lo antes mencionado, para efectos de esta investigación, se utilizará la definición de, por ejemplo, permítanme, de Capelletti y Carr respecto de el acceso a la justicia. Y ustedes hacer una acotación, un parafraseo respetando la esencia. O ustedes decantarse o construir una definición. A partir de lo antes mencionado, para efectos de esta investigación, se comprenderá por acceso a la justicia o el derecho de acceso a la justicia lo siguiente. Y ustedes construyen integrando de los elementos más importantes de tres o cuatro definiciones, una definición propia. Pero les soy franca, se ve mucho 17 páginas, quitando la portada y la tabla, o sea, alrededor de 15, 14, 15 páginas. Entonces se ve el esfuerzo que han desarrollado en muy poco tiempo. Entonces, eso hay que reconocerlo. Acá con los principios y nociones generales del acceso, quizás hacer referencia. Una cosa son los principios, otra cosa son las nociones generales. Porque si vamos a hacer referencia de nociones generales, quizás podría ser, no sé, ahí dirá el maestro el primer punto, nociones generales, después bajamos a la conceptualización y después hacemos referencia a los principios. Ahí me queda un poco la duda, pero ustedes lo pueden evaluar porque este apartado es una conclusión. Esto que está acá, ustedes ya están concluyendo. Es diferente que ustedes digan a partir de lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tengamos cuidado. Y yo lo decía el lunes, este tema. Eh, no utilicemos palabras coloquiales, porque más parece que fuera la receta del pavo para Navidad, ¿verdad? Entonces, cuidado, porque los ingredientes. Entonces, no hay que usar el lenguaje coloquial, está bien para nuestras reuniones ahí para hacer el chascarrillo, pero acá tienen que ser más técnicas. Ahora bien, se va a desarrollar, en este apartado se desarrollarán los principios los principios que la doctrina ha establecido respecto del derecho de acceso a la justicia, que hacen referencia a dos grandes rubros, por ejemplo y ustedes hacen esa mención, pero aquí es más una conclusión o introducen de una sola vez a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que ha dicho este Alto Comisionado sobre el punto que están ustedes discutiendo. Pero ahí sí les dejo en el tintero que, que lo valoremos. Esta cita le hace falta algunas cosillas, entonces hay que mejorar la cita. Debo de entender que está en PDF. Déjenme ver, o estaba arriba. Instituto, es primera vez que la citan, ¿verdad? Ok, vale. Yo les voy a dejar en lo que el maestro está haciendo su retroalimentación, les voy a dejar cómo la deberían de colocar para efectos de que les quede el documento también en par. Y quiero ver, bueno, aquí el acceso a la justicia como un derecho humano o el derecho humano al acceso a la justicia. Al inverso, podría ser de esa manera para que ustedes lo desarrollen. Acá, cuidemos este aspecto. Hay diferentes tipos de letra y recuerden que aquí no van espacios, entonces todo es seguidito. Hay que cuidar esos elementos. Y otro de los, acá, y ustedes hacen referencia que en el caso de El Salvador el derecho de acceso a la justicia se retoma como un derecho humano. Eh, Debo de entender que es a partir de lo que dijo Rodríguez Meléndez. Entonces podrían ustedes decir, para que no parezca que están concluyendo, a partir de lo señalado por el autor antes citado, se puede establecer que el derecho de acceso a la justicia se retoma sí, se retoma como un derecho humano. Ahí sería de ver un poquito la redacción. Y en esta parte de acá, em, quiero ver acá, hay que tener en la reparación, lo que les mencionaba, que en la reparación básicamente podría ir más abajo. Y aquí, ay, perdón, acá son 2 centímetros.
lo que le van a dejar, y ya les queda más en el lado izquierdo. Pero son detalles, considero de que este otro apartado también, por eso quería proyectarlo, porque es una conclusión la que ustedes están efectuando y debemos de tener presente ese aspecto. Ahora bien, con la debida diligencia. Sugiero que en este ámbito podrían ustedes poner 1.5, debida diligencia. 1.5.1, la conceptualización de la debida diligencia. Y posterior a ese 1.51, 1.52, elementos del derecho de la debida diligencia como un elemento del derecho de acceso a la justicia, para que vayamos como en escalera. Ustedes lo conceptualizan y posteriormente ya lo vinculan con el acceso a la justicia, porque están conectados y es lo que ustedes quieren visibilizar. Entonces, quiero ver, me llamó mucho la atención esto de las barreras estructurales y simbólicas, porque sí, le soy franca, es importante que quede claro cuáles son esas barreras. Y si no mal recuerdo, en la situación problemática quedó ese aspecto de las barreras eh, como un eje clave que les da a ustedes paso para analizar a posterior en el capítulo 2, dejarlo más desarrollado y tenganlas presentes como una subcategoría del acceso a la justicia. Van a tener el acceso a la justicia y una subcategoría va a ser las barreras estructurales y las barreras simbólicas que existen acá. Ahora bien, como son dos, podrían ustedes hacer como la introducción y después establecer. Y lo han hecho acá. Estas son las barreras estructurales 1.6.1, el 1.6.2, las barreras simbólicas. Porque técnicamente, el maestro lo va a decir mejor que yo, no son, son distintas. Entonces pueden tener un impacto incluso muy diferente de lo que se desea visibilizar. Incluso yo le hacía referencia al maestro de algo que estaba escuchando en la mañana y específicamente, maestro, eso no se lo dije, hacían mención de cómo ciertas barreras, tanto estructurales, el techo de cristal, el techo de cemento, están ahí, pero hay estas barreras simbólicas que se pasan por alto y están tan naturalizadas que al final del día no logramos entender o, como decimos, o sea, las hemos naturalizado que las estamos validando y están presentes y generan también quizás un efecto más profundo que las barreras estructurales. Entonces, por ahí lo veo, pero siempre en el caso de ustedes, orientado a las víctimas indirectas de la violencia feminicida. Entonces, no perdamos de vista esto, que las barreras estructurales ya la mujer murió, pero es más para las víctimas indirectas, cómo les repercute a ellas, y ahí, eso es lo que tienen que potenciar porque a posterior, cuando hagan su guía de entrevistas, y como les decía, la categoría es el acceso a la justicia, las subcategorías serían las barreras estructurales y las barreras simbólicas de las, no de las mujeres víctimas, sino más bien de las víctimas secundarias. Y podría quizás como un matiz por algo que vi en una semana, la semana pasada, podrían dejarlo como para una pregunta podría ser quizá, no sé, es de valorarlo, en el ámbito de las barreras estructurales en las mujeres y eso produjo el feminicidio, pero haciendo el eje y el trasfondo de lo importante son las víctimas indirectas. Y ya le vi la cara al maestro, creo que no le pareció la idea. Pero yo lo veo de esa forma para como sentar la base con esa pregunta y posteriormente dejar abierta la brecha para otro tipo de investigaciones. Es que no les puedo contar de una investigación que revisé porque tengo. Entonces, pero esa investigación tiene una línea muy interesante y cuando esté publicado se lo voy a compartir a los tres para que lo lean, porque es de las víctimas indirectas. Incluso el maestro me dijo, pues no puedo romper mi sello de confidencialidad. Pero cuando ya esté publicado y superadas las observaciones, ustedes lo van a ver de lo importante que es visibilizar este. Ahora bien, me gustó, honestamente, que soy franca,
ese eje sociológico del feminicidio. Pero acá quizás podemos hacer, no sé, podemos hacer como dos vías. La primera es la sociología para después dar paso al ámbito jurídico. ¿Por qué razón? Em, Se los comparto con un ejemplo. Hace unos meses hablando con un sociólogo, ay, ya les tengo ahí el nombre del sociólogo, así que no se preocupen como un sujeto clave. Hablando con el sociólogo, veíamos X tema y él hacía referencia cómo desde de esa disciplina la familia es importante para la niñez, por ejemplo, la niñez y la adolescencia, y los cambios que se han generado a nivel nacional desde la época de de la insurrección, ya del 32 y otros aspectos. Entonces podría ser cómo la sociología tiene la concepción del feminicidio a través de los diferentes estudios sociológicos, porque recordemos, los temas jurídicos nacen de la sociedad y después de tener ya establecido el aspecto sociológico, vemos con el jurídico. O lo dejamos junto, puede ser como lo tienen ustedes, pero primero abordamos la visión sociológica para sentar la base y después vamos a la parte jurídica para generar el contraste. Y cerramos con la unión de ambas perspectivas, porque recordemos, no somos todólogos y el tener estas visiones multidisciplinares generan una dinámica muy rica. Entonces creo que por ahí podría ser el eje de la comprensión del fenómeno para abarcar un poco más y tratar de comprenderlo, pero recordemos, no nos olvidemos, no es el feminicidio a secas, sino el feminicidio con base a las víctimas indirectas, que ahí es de tenerlo muy presente. Entonces, quiero ver qué más. Marcela Lagarde. Mm. Víctimas indirectas. Sentemos reconocimiento y protección. Ustedes se me fueron directos. ¿Qué tenemos que hacer? Víctimas indirectas. Ese es un punto importante. Pero a partir del 2.2.1, la conceptualización. Para ustedes, ¿qué vamos a entender por víctimas indirectas? Y posteriormente hacer referencia de ese reconocimiento desde la visión doctrinal u otros que les permita sentar la base de por qué es importante esta categoría. No las voy a regañar, pero tengan en cuenta, yo sé que era un borrador, entonces se les fue ahí la I y les quedó corta la idea y me concluyeron en varias cosillas, pero pues eso es un borrador, por eso estamos acá. Entonces cuidemos también estos temas, estos párrafos a los que les hacía referencia de aspectos de mejora. Si es un parafraseo o estamos haciendo mención de alguien en particular, entonces hay que cuidar de esos elementos en la redacción. Pero esas son mis apreciaciones generales y me quedaría hasta acá, maestro. Gracias. Muchas gracias, maestra. Y no es que no me pareciera la idea, sino que estaba pensando, maquinándolo, dándole pensamiento de cómo introducir esos aspectos. No sé si Gabriela y Joana tienen alguna consulta respecto a la retroalimentación que dio maestra Emma. Bien, si no, entonces continúo con mi retroalimentación. Qué calladas están Sí, hoy. ¿Qué yo les creo que pasa? están asustadas. Yo tengo una pregunta antes de que se vaya la maestra, si es que se va a retirar. Ya me están sacando, qué bárbaro. Ah, No, vaya. no, no, pero voy a aprovechar. Fíjese de que, vaya, yo en la parte del derecho de acceso a la justicia, yo tenía una duda respecto a la conceptualización, porque en los e-recursos realmente, yo he buscado libros en los e-recursos, pero la situación es al momento de querer plasmar el link en el documento, porque cuando en los e-recursos uno pone el link del documento, no tira al PDF. Incluso si yo pusiera el link, no va a redireccionar a ninguna parte si la persona no tiene acceso. Entonces, esa es una de las situaciones por las que no he podido, digamos,
poner alguna información que consideraría, digamos, quererla agregar, pero que tengo esa situación de que no encuentro el PDF en otra fuente, por así decirlo. Podemos hacer algo. Usted busca el nombre del libro con el autor y lo puede Ajá, colocar, googlearlo, o en el Google Académico. Y ahí sí. le puede redireccionar para la fuente exacta. Hay libros muy buenos en la revista, perdón, revista, en la librería virtual, por decir, biblioteca virtual de la UNAM, por ejemplo. Ahí hay libros y ellos han trabajado el tema del feminicidio. Mm, bueno, tenemos, Sí, hay otros autores en el Google Académico que hemos en trabajado en las ese que víctimas hemos buscado indirectas, un poquito creo ese. más, Ujú. porque en ese sí hay como disponibilidad de los links, ¿verdad? Para que, digamos, la persona ingresa y puede acceder directamente. Pero han sucedido cosas que, digamos, encontramos libros en los recursos de buen material, pero no lo encontramos ya en otra fuente para poder poner el PDF, por así decirlo. Esa es una situación para ver si siempre se podría poner ese link o habría que rastrear el libro en otra fuente, en otra página. Pueden hacer dos cosas. El deber ser agotar todas las instancias y hacer la cita directa. Pero Ujú, en el dado caso no tengamos la cita directa, entonces sí podemos, por decirlo así, utilizar una segunda cita de ese otro enlace, pero que esté ujú, activo y nos permita abrir el archivo. Si lo permite, ujú. sí. Podría ser la otra opción. Ah, Ujú. ok. Esa es Pero una. sería de Otra de las valorarlo. preguntas, ok, maestra. Otra de las preguntas es respecto ya al contenido como tal, porque yo recuerdo que en la asesoría pasada usted nos mencionaba de que no es conveniente, ¿verdad? En este desarrollo del capítulo 2, si hablamos de conceptualización y todo esto, utilizar, por ejemplo, sentencias de la Corte, que usted nos mencionaba que no es conveniente utilizarlas. Pero si, digamos, nosotros encontramos un informe que es de una comisión X, sí podría desarrollarse en esta parte. Sí pueden utilizar. Ustedes se encuentran, mm, imaginemos que el informe de MESECDI, fue que lo mencionaba, el informe de MESECDI y Ujú, tiene la conceptualización, pueden usarlo. Si es, imaginemos un informe de Amnistía Internacional, de Cruz Roja Internacional, también se puede hacer uso de ello. Lo importante es agotar toda la parte de doctrina, ujú, que no solo es en ese eje, sino también de los instrumentos o informes que existen. Y específicamente con los autores, a mí sí ahí les dejo de tarea, porque se los pueden preguntar algún miembro de comisión, quiénes son como los autores clave. Marcela Lagarde es uno, pero hay otras. La doctora Arroyo, por ejemplo, ella ha escrito mucho sobre el tema de feminicidio, desapariciones forzadas de mujeres. Le voy a buscar el nombre completo de ella. Ella es otra, como dicen, de los pesos pesados sobre este tema, y hay otros autores que han tenido a bien escribir sobre estos puntos. Entonces, pueden utilizar esas fuentes. Agotemos, si no tenemos el enlace como le mencionaba, se utilicemos nosotros para dejar ahí sentado, porque lo que sucede con, por ejemplo, Tirando Blanche, es solo los que tienen cuenta, y muchos de los miembros de comisión, porque no son docentes a tiempo completo, no revisan o usan la biblioteca, no tienen el acceso. Entonces eso genera una limitante para ellos, y les va a advertir, porque si lo han hecho en la última revisión que tuvimos, les van a advertir que está ese problema. Tengo una situación que comentarles antes que se me olvide. Disculpe, maestro, se me fue el lapsus, pero les pasé el Turnitin a su documento. Entonces aparece un 63% de similitudes, si está el tipo. ujú. El deber ser es alrededor de un 12, un 15%, de acuerdo a las revistas. Incluso en una ocasión creo que lo hablábamos, maestro, de eso. Y sí es un 63%, pero ¿saben qué ha pasado? Es por esas conclusiones que ustedes han tenido. Entonces, hay que tener cuidado de no concluir,
El Turnitin, algunas palabras no las, por decirlo así, no las descarta, a pesar de que son de uso común. Por ejemplo, pues ya leí que es similar el nombre de la uva, es absurdo, pero ya sabemos de que el nombre de la uva es algo universal. Esas son las cosillas que no visualiza el Turnitin. Pero específicamente en las conclusiones sí les pido que las saquemos y las pongamos en un archivo en blanco y lo guardemos, porque quien quita y a posterior puedan ser utilizadas. Entonces, sí, mi estimada, puede hacer eso, revisar la biblioteca de la UNAM, también está la revista de Derecho de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica de Chile. Hay unos artículos muy buenos la biblioteca de la revista judicial de Perú, han escrito incluso sobre ese tema. Es un nombre muy, muy difícil de pronunciar, pero ahí se los voy a dejar el nombre de la revista y tiene una variedad y riqueza de análisis de diferentes autores, entonces podría ser por ahí. Y hay otras revistas mexicanas también que lo abordan. Bueno, maestra, muchas gracias. Muy bien, gracias, maestra. Vamos buscando eh, la construcción de un documento final, de un capítulo uno y un capítulo 2 final. Estamos en la construcción. Subieron el día lunes, entiendo, el capítulo uno, entonces revisé nuevamente las últimas correcciones que hicieron y tengo algunas observaciones. La idea es irlo puliendo, ir preparándonos para que cuando presentemos el capítulo uno y 2 vaya lo más depurado posible a efectos de evitar algún tipo de observación de la comisión. Entonces, les voy a compartir primero el capítulo uno para que llevemos esa secuencia. Son observaciones más de forma que de fondo y es lo que les mencionaba la vez pasada. Ahorita es de ir ordenando algunas ideas que se podrían mover de tal vez pasarlas al final o dejarlas ahí a donde están. Yo les voy a poner esa sugerencia. Ustedes la consideran si lo mantienen ahí o no. Con respecto al capítulo uno se mira el documento. Sí, ok. Son cosas bien, son pocas las observaciones que tengo. En esto, más que todo, son cuestiones de redacción, por aquí, debido a ello, los datos. Y aquí dice entorno, creo que es un tomo. Ahí les hago una pregunta, si es entorno o es entorno. Ah, porque ahí son cuestiones de redacción. Ahí me hacen el favor de revisar esa redacción, si a modo de dejarla, como decía Maestra Emma, un poquito más técnico y que pueda evitar algún error o confusión o repetición de palabras en el mismo párrafo. En este párrafo igual revisar la redacción porque permítanme que esto no me deja ver. Aquí lo encontré como una inconsistencia. Posteriormente, si en comparación con las cifras reportadas entre el último mes, ¿no? Lo que refleja una aparente disminución de estos casos, además de presentar. Es como una redacción, nada más lo que se tiene que ver más que todo porque trae una secuencia y luego dice lo que refleja una aparente disminución. Por ahí es revisar nada más la redacción. En el capítulo, siempre ahí el 1, este párrafo sería ideal para finalizar este apartado, seguido del enunciado del problema, porque esto implica, dice, que las víctimas y sus familiares tengan un acceso efectivo a la justicia, así como a recursos expeditos y gratuitos para conocer la verdad de lo ocurrido y acceder a medidas de reparación y en un plazo razonable. Entonces, esta parte, ustedes léanlo
más despacio el capítulo y a medida que ustedes lo vayan utilizando, lo vayan leyendo, van a encontrar algunos conectores o algunas redacciones que pueden todavía mejorarse más, aplicar palabras un poquito más técnicas, a modo de ir dejando un producto todavía mejor de lo que ya tenemos. Aquí igual no podemos utilizar el homicidio de una mujer, ya no podemos estar usando esta frase, sino que la muerte de una mujer o el asesinato o la muerte violenta, porque estamos hablando que es feminicidio, pues. Y Maestro, mandé, quizás ahí sugiero, ¿verdad? Por efectos de cátedra y posterior de comisión, que ya definamos desde la situación problemática cuál es el término que vamos a usar. No lo vamos a aclarar ahí, ¿verdad? sí, Decirle, mire, a partir de esta investigación es este término, pero sí utilizar desde ese primer punto la terminología y llevar la secuencia, porque lo digo como lectora, me va a generar confusión que se estén utilizando dos o tres términos y no voy a tener claridad de cuál es el más adecuado. Entonces sí considero de que hay que hacer como esa depuración. Eso es más. perfecto, maestra. Sí, efectivamente, porque como estamos hablando de que la muerte de una mujer, la muerte violenta de una mujer no puede ser catalogada como homicidio, por eso es como contraproducente utilizar el término homicidio de una mujer, a menos que sea una cita textual de un documento, y ahí hacemos la crítica, pues, en su momento, comentar esa cita y decir, bueno, en términos generales, lo que estamos investigando y según las otras doctrinas, las otras autoras, la muerte violenta de una mujer debe ser identificada como feminicidio. A lo largo del documento, de manera general, este, revisar algunos conectores para efectos de que tenga mayor fluidez el documento. Y una fluidez, como decía maestra Emma, en cascada, que podamos leerlo, así desgranarlo fácilmente y lleguemos hasta el enunciado de problema, donde dice que si ha sido garantizado el derecho de acceso a la justicia a las víctimas indirectas de violencia feminicida en la zona occidental. Por aquí en este parrafito, en este comentario, yo les he puesto ahí mi apreciación porque hay conectores o hay algunas ideas que frenan la fluidez del documento. Entonces, pueden revisar esa parte a modo que lo que ya tenemos quede aún todavía mejor. Esas son algunas cuestiones solamente de redacción. A medida que lo leamos y que lo volvemos a leer más tranquilas, más ya sin la presión que hay que subirlo hoy, subámoslo ahorita, sino que a medida que lo leamos con más tranquilidad y vayamos agregando en el capítulo 2 algunos conceptos y algunas definiciones más específicas sobre estas temáticas, nos va a dar más abundancia de más abundancia de conceptos o de términos que nos va a dar la facilidad de mejorar el capítulo 1. Es la facilidad que tenemos ahorita que no está escrito en piedra. Esto lo vamos a poder ir mejorando cada vez. Bien, esos son las apreciaciones del capítulo 1. Igual se los voy a subir. Son meramente de forma de mejorar la fluidez del documento y que de todas formas cuando tengamos ya construido el capítulo 1 vamos a leerlo integralmente, capítulo 1 y 2 a modo que el documento se lleve una fluidez y una comprensión perfecta y comisión de evaluación pues nos dé el ok de una sola vez. Voy a dejar de compartir el capítulo 1 y vamos al capítulo 2. Vamos a- En este apartado voy a comenzar por el principio. Eh, Es válido y necesario que ocupemos conectores, pero en este caso, el primero, estamos comenzando el capítulo y estamos diciendo en ese sentido. Este conector sería como que traemos una idea y decimos en ese sentido, tal y tal cosa. Entonces acá de una sola vez tendríamos que comenzar con la idea
Y pues más adelante pues vamos a poder hacer uso de esos conectores a modo que podamos llevarlos. Como les decía, una lectura integral, una lectura fluida del documento. Yo tenía, maestra Emma, igual una inquietud y podemos, tal vez no en este momento, pero sí, así como usted lo mencionó, dejar ahí en el tintero, si comenzara a definir el feminicidio, que es el fenómeno, porque a partir del feminicidio, que es el delito y todo, es lo que nos habilita para poder exigir un acceso a la justicia o exigir una reparación. Aunque Maestro, nuestro tema, perdón, solo puede repetir la pregunta o el comentario. Disculpe, es que me desconcentré por un ruido acá, una sí, sí, ambulancia. ok, Perdón. sí, no tenga No pena. estoy en un hospital, conste, pero Sí, gracias a será. Dios, no, no, no. Bien, es que me están conectando el suero y por eso me desconecté, se me fue la idea. No, maestra, por Dios, No, no, no. no, no, no. Bien, usted mencionaba que era bueno que pudiéramos comenzar con alterar el orden de, de, de los conceptos que estamos desarrollando. Yo comenzaba pensando que definiéramos primero el feminicidio, que es el fenómeno o el delito y la violencia que nos va a dar el derecho a exigir la justicia. Bueno, no el derecho, sino que es la consecuencia del delito, nos habilita que pidamos una reparación, que pidamos justicia y que pidamos toda la habilitante de acceder a la justicia. Entonces, De lo general a lo particular. ajá, Entonces, el feminicidio. el feminicidio, y ya Ujú. eso nos va a decir que el feminicidio, la consecuencia del feminicidio genera víctimas, la víctima directa, las víctimas indirectas, y que estas víctimas tienen derecho a la Ok. justicia, a una reparación, etcétera, etcétera. Me parecía como ese orden. Claro, como Ajá. usted mencionaba, lo dejemos en tintero y a medida que vayamos desarrollando todo esto, podemos ver cómo queda mejor estructurada este apartado. Sí, podría, su propuesta podría ser también válida porque recordemos, cada uno tiene una estructura distinta de cómo va el problema. Y el Sí, punto de partida del problema es el feminicidio. Y nuestro centro de atención, sí son las categorías, pero entonces hay que resaltarlas, que cuáles son las categorías para que no venga la comisión y diga, ¿por qué me está desarrollando el feminicidio individualmente si nuestra categoría central es el concepto del derecho de acceso a la justicia? Tal vez, maestro, ahí, antes del 1.0, derecho de acceso a la justicia, o podría ser un párrafo introductorio en el ex- que se explique ujú. por qué se ha dado, bueno, en primer lugar dice así, O nuestros ujú, elementos, o los elementos o categorías de nuestra investigación son ajá, esta, y comenzaremos por es decir, desarrollar este. Ujú, para mayor comprensión del lector, porque que ujú, quita que el documento sea leído y como les dejé en el tintero que se va a hacer un artículo, quien quita que lo lea un sociólogo, un psicólogo, un trabajador social, un antropólogo, no ujú, sé. Ustedes dejan ese párrafo introductorio, como muy bien lo ha dicho el maestro, para efectos de esta investigación, nuestras categorías son el derecho de acceso a la justicia y, por ejemplo, la reparación integral. Para mejor comprensión del lector, algo así. No es para qué decirle en esas palabras, sino más sí, técnico. Para una mayor comprensión del fenómeno, se desarrollará a partir de la siguiente estructura. sí, Entonces ustedes lo desarrollan de esa forma. Y cuando hagan la presentación, primero Dios, aprobando la parte escrita, y después hacen la presentación oral, la primer persona, no sé quién de las dos se lo rifan, em, que aborde las conceptualizaciones y el capítulo 2 tiene que hacer referencia de eso para que la comisión ya lo leyó, como el maestro lo va a hacer también como son asesor de contenido y yo en cátedra, ya lo leímos, pero es necesario que la comisión lo escuche desde esa forma lógica. Y las filminas, adelantándonos un poquito a los meses y a los días, cuando ustedes hagan su presentación, tiene que llevar ese orden lógico
también que ha dicho el maestro, pero muy puntual. Yo le decía a él, yo me quedé asustada hoy con unas presentaciones cargadas de letras. Entonces ustedes no, tienen que hacer como un punteo de las ideas clave para que potencien ustedes, porque son las estrellas, no la filmina. Entonces, dejemos eso como en el tintero, toda esta parte de la filmina, pero el punto central, creo, maestro, estoy de acuerdo, hagámoslo así, pero con ese párrafo introductorio, que le Sí, diga al lector que estas son estas categorías, pero necesitamos esa estructura para una mayor comprensión lógica y ese análisis posterior que será constructivista de la investigación. perfecto, gracias, maestra. Bien, a partir de esto, eh, he leído el documento, igual que a maestra Emma, me parece muy bien para hacer lo que ustedes llaman prototipo de capítulo 2. Está muy bien, me gusta. Eh, Igual como maestra Emma lo mencionaba, las fuentes están válidas, son válidas y tienen peso. Y al final son algunos conectores que a mi criterio siento que no van ahí, porque a menos que hagan la relación con respecto al apartado anterior o algo así, como, si quieren hacer un conector, puede comenzarse como eh, o tal como se expuso en el apartado anterior, esto y esto, y continuamos. Pero son cuestiones de forma. En realidad esto es una cuestión de forma que lo vamos a ir depurando a medida que vayamos haciendo la redacción del documento. Considero por ahí, les he puesto un comentario de algunas palabras que se utilizan, siento que la forma como se están ocupando no son del todo las más felices y por eso se podría mejorar ahí la redacción. Y yararán, por aquí le agregué una parte, la consecuencia del feminicidio. Y en este dice, en ese apartado existe una gran oportunidad de desarrollar los componentes de la reparación integral del daño, porque en este apartado estamos diciendo reparación integral como elemento del derecho de acceso a la justicia. Entonces acá es donde tenemos que decir nosotros que vamos a comprender como reparación integral del daño y ver si estos elementos son los que van a completar el acceso a la justicia. Entonces acá tenemos una oportunidad de mejora de ver, ustedes hablaban por allá en la problemática de las medidas de reparación, las medidas eh, de satisfacción, etcétera, etcétera, ya se me olvidó. Pero podemos retomar esa parte y desarrollar aquí cuáles son las medidas reparatorias, las medidas satisfactivas o las reparaciones, por ejemplo, a nivel de incluso de disculpas públicas. Ver ahí en la sentencia Campo Algodonero se hace muy, muy bien un desarrollo de las reparaciones y en varias de las sentencias de la Corte Interamericana, si bien no se van a desarrollar como apartado, pero sí como referencia para determinar cuáles son las reparaciones y algunos documentos que puedan, alguna bibliografía que puedan encontrar ahí para poder desarrollar qué elementos determinan la existencia de una reparación integral para tener por considerado y cumplido el derecho de acceso a la justicia. Entonces aquí está la oportunidad de mejora de este capítulo. En este apartado es el mismo, la debida diligencia. Este tema como que me suena de la debida diligencia. Aquí le he puesto así como falta obtención de una reparación integral del daño. La debida diligencia hay que desarrollarla, hay que ver también si es oportuno en esta parte desarrollar o al menos dejar enunciada la perspectiva de género en este apartado, relacionarla. Es un prototipo, estamos comenzando a desarrollar el capítulo 2 y este es el momento que podemos ir abonando con algunas conceptualizaciones. Después de eso vamos a pasar ya
a a los fundamentos, a los instrumentos nacionales e internacionales que van a formar parte de este capítulo 2. De eso todavía no hemos hablado, pero ya ustedes pueden ir recopilando todas esas leyes y procesos que a nivel nacional definitivamente tiene que ir el Código Penal, el Código Procesal Penal y la ley, sin duda. Entonces tenemos que ir viendo también esos conceptos a partir de, a nivel nacional, a nivel de constitución, cómo se considera el acceso a la justicia. Por aquí creo que en algún apartado le puse, aquí dice, es necesario agregar en este apartado acerca de qué es para la Sala de lo Constitucional salvadoreña el acceso a la justicia y que el equipo establezca cuál acepción, por cuál acepción se decantarán para entender aquí en esta investigación qué es el acceso a la justicia. Es lo que mencionaba maestra Emma, de cada definición que ustedes van poniendo o van desarrollando, deben decir, bueno, para el equipo, eh, en esta investigación, cuando hablemos de feminicidio, se entenderá la muerte violenta de una mujer o acogemos una combinación de lo que dice la ley, porque la ley es bastante escueta, pero podemos combinar la ley con lo que dijo Marcela Lagarde, por ejemplo, y decimos, como en El Salvador se ha adoptado el feminicidio, no femicidio, sino que el feminicidio, y cuando hablemos de feminicidio significa que es la muerte violenta de una mujer por razones de odio o menosprecio por su condición. Pero ya decir que vamos a entender, igual que el acceso a la justicia, no sé si lo van a hacer por apartados o al final, porque como ustedes en el acceso a la justicia ponen principios, ponen elementos, después de desarrollar eso van a decir, por ejemplo, el acceso a la justicia va a ser este y este. ¿Qué componentes? Vamos a entender que el acceso a la justicia es aquello donde la víctima obtuvo una sentencia condenatoria, obtuvo esta reparación y obtuvo esto y esto. Entonces esa parte es la oportunidad de mejora que tenemos, licenciadas Joana y licenciada Gabriela. En esta, vamos a ver, el feminicidio. En esta es una cuestión de mejorar la redacción porque estamos hablando de la ley, efectivamente, luego de desarrollar la ley, porque fíjense que la ley aquí no lo desarrolla exactamente que feminicidio, solo dice el delito de feminicidio, quien le causará la muerte a una mujer mediante motivos de odio, menosprecio por su condición de mujer. Entonces vamos a desarrollarlo un poquito mejor, esa textualidad, ese texto que copiamos, desarrollarlo en nuestras palabras e integrarlo con lo que dice Marcela Lagarde. Y que eso será lo que vamos a entender por feminicidio. Maestra Emma, mande. En ese punto, y gracias maestro porque lo proyectó y a mí se me escapó, em, recordemos que primero es el abordaje doctrinal. Entonces yo lo que sugiero acá es que hagamos mejor la vinculación con un estudio por ejemplo, Ormusa tiene estudios tanto físico como digital en el que ustedes pueden potenciar este elemento. Y como muy bien lo ha dicho el maestro, el contraste con Marcela Lagarde. Pero este apartado en específico, bueno, yo lo trasladaría, yo le sugeriría a los tres para el apartado de la normativa nacional, como el maestro muy bien lo decía. Entonces ustedes ahí lo desarrollan y lo incorporan para tener más claridad de ese abordaje. Lo veo de esa manera, maestro, porque primero es toda la parte doctrinal y posteriormente la normativa nacional junto con la internacional. Ok, perfecto, maestra. Permítame un segundito.
Disculpen la demora. Voy a hacer igual que claro. Disculpen el inconveniente, estamos trabajando para servirle mejor. Bien, en cuanto al capítulo 2, continuamos con las víctimas indirectas. Eh, en este, la misma observación, mejorar aquí la redacción, lo que señalaba maestra Emma. Siento, acá creo que es una cuestión de redacción, lo mismo. La acción, la acción o violencia feminicida. Cuestiones de redacción. Igual, insistimos en que qué se comprenderá como víctimas indirectas en esta investigación y tal vez encontrar ahí una doctrina o jurisprudencia. Bueno, jurisprudencia creo que sí citaban por acá, pero alguna doctrina de quiénes son las víctimas indirectas, ahí pueden desarrollarlo un poquito mejor y concluir cuál es, a quiénes vamos a entender que son víctimas indirectas en esta investigación. Y decir que vamos a abarcar a todas ellas o algunas. Quedamos en la otra ocasión que eran a todas, ¿verdad? Entonces decir que independientemente de su rango etario, qué sé yo, pero decir que todas estas son víctimas indirectas y son las que vamos a verificar en nuestra investigación si han obtenido una reparación integral del daño o han tenido un efectivo acceso a la justicia. Estas son las observaciones que he encontrado en el documento. Insisto, para hacer el primer acercamiento está muy bien. Ahora bien, con la valorar, como les mencionaba, la perspectiva de género, quizás relacionarla en el aspecto de la debida diligencia, podría ser, si cabe, o si no, al menos dejarlo, porque donde usted va a tener la debida diligencia, porque también este apartado de la debida diligencia va a servir porque más adelante, en este mismo capítulo 2 podemos desarrollar cuáles son las funciones de la Fiscalía General de la República, porque en ella o en los querellantes, bueno, pero los querellantes al final es cargar a las víctimas, y muchas víctimas no tienen los recursos o la orientación, el acompañamiento para buscar una querella, ya sea una querella por alguna ONG o una querella gratuita. Entonces, es en la fiscalía la primera llamada a pedir o al momento de ejercitar la acción penal, quien también dentro de la pretensión penal incluir este tipo de reparaciones y no solamente decir que se condena a la responsabilidad civil. Entonces, ver esa parte, ya lo mencionamos en la problemática, aquí desarrollarlo un poquito más ya con según legislación, etcétera, etcétera y ver eh, algunos documentos, alguna doctrina donde se hable, según la Corte Interamericana, de esa falta de debida diligencia en la investigación y que eso puede llevar a no tener un verdadero acceso a la justicia o una verdadera reparación. Esos son los aspectos que tenía para el capítulo 2. ¿Tienen alguna duda, licenciadas? ¿Algún comentario? ¿Queja? Me di a entender en los aspectos de mejora que he mencionado. Sí, maestro, yo digo que entendí. Ok, vamos a coger una frase que decía un docente o un ponente en algún lugar que estuve, decía, me siguen, me siguen. Entonces cada vez que decía una cuestión, decía, me siguen, para ver si iban ahí entendiendo la idea que uno estaba queriendo o si uno se estaba dando a entender. Así que les voy a decir, ¿me siguen?
o no me siguen. Bien, voy a subirles el documento este a otro momento para que puedan tomar en cuenta los, los aspectos que he mencionado en esta reunión y puedan valorar la forma de incorporarlos o darle otro sentido a algunos textos, algunos apartados que considero que podrían eh, todavía pulirse más de lo que ya están. Maestra Emma, ¿algo que agregar? No, maestro, considero que hay insumos únicamente de hacer esos pequeños ajustes a partir del capítulo 1 y este es un preámbulo, ¿verdad?, del Sí, capítulo 2. Entonces, a contrario de otros equipos en los que se me ha permitido estar, ustedes van muy avanzadas. Entonces, tienen que estar tranquilas del esfuerzo que han hecho hasta el día de hoy y continuar así. Les sugiero de que lleguen a acuerdos también, ¿verdad? Para efectos de qué esperamos como producto en la siguiente sesión y de esa manera apoyarle con el mayor de los gustos a los tres. muchas gracias, maestra. Bien, yo creo que, como les mencionaba, sobre todo el kit de nuestra investigación está en que no perdamos de vista que estamos enfocados en las víctimas indirectas y que el acceso a la justicia lo vamos a considerar cuando ha habido una reparación integral del daño. Entonces, a partir de eso, si no perdemos de vista esa visión, valga la redundancia, si no perdemos de vista nuestro foco central, vamos a poder desarrollar esa parte, como les mencionaba aquí, que en ese apartado 1.4. Ahí ustedes pueden ir viendo qué tipo de reparaciones vamos a comprender y cuáles son las que vamos a considerar para tener por garantizado o debidamente ejercido y respetado el derecho de acceso a la justicia para las víctimas indirectas. Cualquier cosa, pues estamos para servirles y alguna duda, quedamos a sus órdenes. El día martes estarían subiendo el documento o el día lunes. Marte. Martes. Ok, bien. O no, no sé, Gaby, si tiene alguna duda o si prefiere que sea lunes. No, está bien, martes. Solo que tendríamos que enviar las correcciones de esta primera parte del capítulo, ¿verdad? O vamos a comenzar a trabajar la otra. Yo considero que terminemos esta parte. Capítulo 2, agreguemos esta parte Ujú. porque lo otro sería lo jurídico, Lo del marco, todo el ajá. marco jurídico. Entonces, terminemos esta parte porque a partir de esto es que vamos a determinar cuáles instrumentos internacionales y nacionales nos van a servir. Entonces, así como el capítulo 1 nos sirvió para determinar qué vamos a usar en el capítulo conceptual o en el marco, en el capítulo 2 en estos conceptos y categorías, asimismo esto nos va a dar la guía para ver qué instrumentos, porque no van a ser todos los que existen, sino que eso nos va a guiar cuáles vamos a citar. Entonces, pongamos énfasis en este apartado de la reparación integral, en definir cuáles van a ser esos conceptos que se van a entender en la investigación, que aunque Marcela Lagarde diga una cosa, la ley diga una cosa, nosotros podemos construir a partir de todas esas concepciones nuestro propio concepto. ¿Qué es lo que puede pasar cuando definamos qué es una reparación integral del daño? ¿Qué es el daño al proyecto de vida, qué es el daño emergente? O sea, nosotros podemos, a partir de las conceptualizaciones legales o doctrinarias, definir
en nuestro país qué se entiende por este tipo de reparación. Entonces tienen una buena oportunidad acá de investigar y de ahondar en esos temas de reparación y de acceso a la justicia. Pulamos esto en estas otras sesiones y de ahí avanzamos con el otro capítulo. Claro, sin dejar de lado, puede ser que en este momento o a la hora que vayan buscando estos conceptos, ya identifiquen estos instrumentos internacionales que nos van a servir. Estas recomendaciones generales de los comités, etcétera, etcétera, que nos pueden ir sirviendo para el siguiente capítulo. Bien, si no hay otras intervenciones, pues damos por concluida la reunión. Pasen feliz noche y nos vemos en la próxima. Gracias, Feliz buenas noches. noche. Feliz noche.